El universo cinematográfico de Marvel ha pasado por muchas fases, con altibajos que han dado mucho de qué hablar. En los últimos años, tanto entre los fans como entre los detractores, se ha dicho que el MCU está muerto y que el MCU ha vuelto. Pero hay que decir que, hasta la fecha, el universo extendido de Marvel es probablemente el mayor logro del cine de Hollywood. Decenas de películas, cientos de horas de series, ninguna franquicia ha logrado mantenerse tanto tiempo con tanta fuerza. Un entusiasmo que después de algunos años de escasez parece volver con más fuerza gracias a los proyectos que vienen. El primer tráiler de Spider-Man Brand New Day simplemente rompió todos los récords y ni siquiera me atrevo a imaginar el día en que por fin se nos revele el de Avengers Doomsday. Porque esta película de Avengers, el título principal de la franquicia, no es simplemente la conclusión de una fase que ha tenido altibajos, marca el regreso del corazón mismo de lo que hizo exitoso al MCU. La relación explosiva de dos hombres, dos amigos que polarizaron a los fans. La deontología del personaje interpretado por Chris Evans, Steve Rogers, alias Capitán América, frente al utilitarismo del interpretado por Robert Downey Jr., Tony Stark, alias Iron Man. Una dualidad que fue el tema principal de lo que quizás sea la película más importante del MCU, Civil War. El día en que cada fan tuvo que elegir un bando y cuyo debate sigue presente hasta hoy. Y sí, hay que decirlo, el éxito del MCU se basa principalmente en esta dualidad, en estos dos hombres. Desde su desaparición de este universo, las películas de Marvel ya no tienen el mismo sabor. Perdieron a su líder, su brújula ideológica en la que todos podían identificarse. Por eso los hermanos Russo, a quienes Kevin Feige les confió la misión de levantar el MCU moribundo, decidieron apoyarse en estos mismos hombres para la próxima película de Avengers. Sí, RDJ ya no interpreta a Iron Man y Steve ya no es el capitán que conocíamos. Pero los hermanos Russo lo han afirmado en entrevistas en numerosas ocasiones, la película volverá a destacar el conflicto entre estos dos hombres. Y las primeras palabras de RDJ cuando se anunció su regreso aún resuenan en el corazón de los fans. Nueva máscara, misma misión. Hasta el punto de que para muchos, Doomsday y Secret Wars suenan como un Civil War 2.0. Por eso hoy quería profundizar en la relación entre estos dos hombres. Y sobre todo cómo, según yo, Steve salvó a Tony Stark de desviarse hacia un destino autoritario ya trazado. De convertirse en ese Doctor Doom en el universo 616, pero también al salvarlo, probablemente fue este Steve quien creó al Doom en otro universo. Por eso entramos en la zona de spoilers. Zona de todos los peligros. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu teórico favorito. Cortinilla. La era de los héroes. Antes de lanzarnos a lo que realmente son Tony y Steve, me parece interesante analizar la manera en que se construyeron dos imperios del cómic, cuya rivalidad probablemente sigue siendo uno de los temas favoritos de los grandes geeks como yo. Sí, Marvel y DC tienen muchos puntos en común, como el amor por los grandes músculos en mallas, pero su diferencia no está donde piensas. No, uno no es oscuro y el otro divertido. Eso es una visión al estilo Snyder del mundo. Porque algunas de las historias más oscuras que he leído están en Ghost Rider, mientras que algunas de las más luminosas están en Superman. No, en realidad, lo que realmente los diferencia está en la manera en que se construyeron sus respectivos universos, y eso es súper interesante para entender cómo el MCU se volvió tan apasionante. DC, desde el principio, ha construido universos completos alrededor de cada uno de sus héroes. Batman y Gotham tienen un universo extremadamente rico, con una galería de villanos elaborados adaptados al tono y al mundo en el que el héroe se desenvuelve. Al igual que Superman o Linterna Verde, ya que desde el principio tienen universos tan diferentes entre sí que casi no tienen nada en común. Se necesitaron muchos reinicios y reescrituras a lo largo del tiempo para lograr que todos pudieran convivir en un universo común. Universos individuales donde cada héroe desarrolló su propia filosofía en su propia ciudad ficticia con sus propias historias. Por el contrario, los arquitectos de Marvel, Stan Lee y Jack Kirby, crearon rápidamente un universo Marvel con la idea de un universo compartido, situando a casi todos sus héroes en Nueva York dentro de un conjunto coherente. Así, los héroes se cruzan, a veces comparten aventuras e incluso pueden tener a los mismos villanos que amenazan a uno u otro en diferentes ocasiones. Pero esa no es la única diferencia, porque fundamentalmente la idea filosófica del héroe es completamente diferente entre DC y Marvel, y probablemente eso es lo que hará que te guste más uno u otro. DC es maniqueo. Ve el enfrentamiento entre el bien y el mal, mientras que Marvel construyó la mitología de sus héroes con un enfoque más freudiano, donde cada comportamiento se explica por la psicología humana. Déjenme darles un ejemplo usando a los villanos más conocidos de los universos de DC y Marvel, el Guasón y Thanos. El Guasón es la encarnación típica del maniqueísmo. El personaje interpretado por Heath Ledger, el Guasón más mítico del cine, se presenta ante los mafiosos como un criminal más noble que ellos. Esta ciudad merece una mejor clase de criminales. Y yo se los voy a dar.
Él no está ni corrompido ni motivado por el dinero. No, él roba por el simple hecho de robar. Glorifica el caos y hace el mal solo por el placer de hacerlo. Él no ve a Batman como una amenaza, sino como un compañero de baile. Su relación es la representación perfecta del maniqueísmo, el bien contra el mal. Por el contrario, Thanos, el mayor antagonista del MCU hasta la fecha, en realidad no tiene ninguna intención de hacer el mal. Él busca traer equilibrio al universo para salvarlo. Y si lo miramos más de cerca, los villanos más destacados del MCU tienen todos este enfoque utilitarista. Todos piensan que sus acciones, por atroces que sean, son justificables porque están pensadas para el bien común. Killmonger, que quiere liberar a los pueblos oprimidos. Zemo, que busca librar al mundo de los Avengers, a quienes considera un problema global. O también Kong, cuyo objetivo es purificar el multiverso para salvarlo. Y solo hay que ver a Doom. En cada teoría, intentamos entender cómo y por qué podría elegir destruir el multiverso para crear el Battleworld. Nadie parte del principio de que simplemente será un villano egocéntrico, que lo hace por puro placer de dominación. Y esos rasgos de carácter de los villanos en realidad son el reflejo de lo que son los héroes. En DC, Superman es la bondad encarnada, Mujer Maravilla es la justicia, y Batman se ha entregado por completo para proteger al mundo y a Ciudad Gótica de ese mal absoluto. En Marvel es un poco diferente. No hay buenos ni malos, sino más bien protagonistas y antagonistas. Este universo, al final, tiene más similitudes con Game of Thrones que con DC. No existen caballeros caballerosos. Irreprochable, simplemente porque Stan Lee nunca vio el mundo en blanco y negro. Todos estos héroes están construidos con moral, claro, pero también con muchos defectos humanos y principalmente con conflictos internos y no externos. De hecho, los héroes suelen ser sus propios enemigos y los villanos están ahí al final solo para resaltar a estos famosos héroes. Miren a Daredevil, Punisher, Hulk, Moon Knight, Spider-Man o incluso Wolverine. Héroes que luchan con todas sus fuerzas para no dejarse dominar por sus propios demonios. Héroes que casi siempre terminan convirtiéndose en antihéroes. Y es ahí donde llegamos a la dualidad entre Tony Stark y Steve Rogers, porque estas dos personalidades representan esa diferencia entre Marvel y DC. Tony es básicamente un vendedor de armas egoísta, alcohólico, un hombre centrado en sí mismo que piensa que ponerse una armadura para hacer justicia por su cuenta va a resolver los problemas que él mismo causó. Pero le va a tomar muchísimo tiempo entender que todas las peleas que enfrenta son solo el resultado de sus propios errores. Se dice que siempre aprende de sus errores, simplemente porque eso es lo único que hace, cometer errores. Y no es casualidad que el duelo con Thanos es tan intenso. En el fondo, se parecen y ambos están dispuestos a todo para imponer su visión, la de un mundo mejor como ellos lo ven. Enfrente, tenemos la anomalía Steve Rogers, un héroe que no es un producto puro de Stan Lee ni del universo Marvel en general. Él fue creado, construido en uno de los momentos más oscuros de nuestra historia, con el objetivo de inspirar. Él es la representación moral contra el enemigo que representaba el mal absoluto, en la misma tradición exacta de los héroes clásicos de aquí. Por eso también resalta tanto en el universo del MCU. Y es precisamente por esa razón que es tan importante. Es una brújula en un mundo imperfecto. Aquel que permitió que todos los Avengers se reubicaran en los momentos de duda, que se volvieran mejores, que tuvieran esperanza en ellos mismos. Pero también es necesariamente el que está más fuera de lugar en este mundo. Un mundo que no es maniqueo de bien y mal, sino un mundo pragmático, utilitarista, consecuencialista. Y es ahí donde se pone interesante porque también es el factor caótico que desequilibra toda la lógica de este universo. Es capaz de aportar luz, claro, pero también una rigidez ideológica desestabilizadora, incluso francamente destructiva. Entonces sí, lo sé, lo siento, estoy usando muchos términos complicados, pero es importante definir los principios. Porque al final esta dualidad entre los dos personajes se resume en su primera pelea en Avengers, cuando el equipo está totalmente desorganizado y el cetro actúa sobre ellos. Gran hombre en el traje de armadura. Quítate lo que eres. Genio, multimillonario, playboy, filántropo. Lo único por lo que realmente luchas es por ti mismo. ¿No eres el tipo que haría el sacrificio? ¿Acostarte sobre un cable y dejar que el otro pase por encima de ti? Creo que yo simplemente cortaría el cable. Siempre hay una salida, ¿sabes? Puede que no seas una amenaza, pero será mejor que dejes de fingir ser un héroe. Un héroe como tú. Eres un experimento de laboratorio, Rogers. Todo lo especial en ti salió de una botella. Eres un experimento de laboratorio, Rogers. Todo lo especial en ti salió de una botella. Pero entonces, ¿es cierto? ¿Tony es solo un millonario en armadura? ¿Steve es una rata de laboratorio? Bueno, sí y no. ¿Tony contra Steve? Los caminos de Tony y Steve a lo largo de la saga del infinito son los más emocionantes de toda la franquicia, pero también los más interconectados. Como les decía en el capítulo anterior, Tony cometió muchísimos errores. De hecho, pasa la mayor parte de su tiempo tratando de arreglarlos. Incluso, según cómo se vea, es el antagonista principal de la saga del infinito antes de la llegada de Thanos. Sí, lo sé, tienen ganas de insultarme.
Pero esperen a ver su trilogía, la primera para un personaje de Marvel que comienza en 2008 y termina justo después de la primera de Avengers, abriendo la fase 2 en 2013. Esta trilogía sienta las bases de este universo y él evolucionará en los proyectos conjuntos como el arquitecto de todo lo que sucederá después. Sobre todo, esta trilogía sienta las bases de la filosofía del personaje. En su primera película, crea a Iron Man para escapar de un grupo terrorista. Ese mismo grupo nació de su comercio de armas que devastó la región. En la segunda, debe enfrentarse a dos amenazas nacidas de la arrogancia de los Stark. La de su padre, con Iván Banco, y la suya propia, con un gobierno obligado a encargar armaduras a Justin Hammer debido a la inestabilidad de Tony. Y finalmente, en su tercera película, es precisamente su inmadurez la que sella la alianza entre Maya Hansen y Aldrich Killian y da lugar a Extremis. ¿Y qué decir de las películas de los Vengadores? Aunque él es quien financia al grupo, también es quien obstaculiza cualquier unidad. Con Stark nunca son un equipo. Él financia, Rogers une. Pero claramente es la creación de Ultron y los acuerdos de Sokovia lo que mejor define la filosofía de Tony. Él piensa, a pesar de todas las pruebas en contra y las advertencias de sus compañeros, que puede resolver todos los problemas éticos imponiendo decisiones tecnocráticas. Entonces crea accidentalmente a Ultron con el objetivo de poner una armadura protectora alrededor del mundo en caso de una nueva invasión extraterrestre. Un invento que va a tomar proporciones desmedidas, destructivas, y que Steve va a respaldarlo diciéndole que lo harán juntos. Las consecuencias de sus actos, la destrucción de Sokovia y la creación de los acuerdos del mismo nombre. Otra vez, un error que no logra asumir plenamente después de que una madre lo responsabiliza, con razón, por la muerte de su hijo. Los acuerdos que él apoya ponen una responsabilidad colectiva sobre su propio fracaso. Para él, la solución es simple. Los Vengadores deben ser controlados, responsables por sus actos. Entonces, su razonamiento es viable, comprensible, pero todo parte de él. Y en lugar de asumir sus responsabilidades, va a forzar la mano de sus amigos, obligándolos a renunciar a sus convicciones. Un fanatismo ciego y egoísta que casi le cuesta la vida a Rhodey y destruye totalmente a los Vengadores. De hecho, eso es exactamente lo que buscaba Zemo. Civil War es la primera verdadera derrota de los Vengadores antes de Thanos y Zemo lo sabía. Nunca podría derrotarlos de frente, así que apostó por su mayor debilidad, Tony. Porque en el fondo, la armadura nunca cambió quién era Tony Stark. Al igual que el suero de supersoldado, la tecnología no borró su impulsividad ni su falta de control, solo amplificó lo que ya estaba ahí. Y habrá que esperar hasta después de Civil War y su distanciamiento con Steve para que Tony finalmente empiece a madurar. Porque él lo sabe, lo destruyó todo en Civil War. Y es hasta Homecoming, a través de su mentoría con Peter, que realmente empieza a mostrar madurez al inculcarle al joven Spider-Man una lección que él mismo debió aplicarse años atrás. Le hizo un traje extraordinario a Peter y se da cuenta de que no es la armadura lo que hace al héroe, que Peter simplemente es demasiado inmaduro para depender de esas herramientas. Y mientras él protesta, Stark responde firmemente: si no eres nada sin este traje, entonces no deberías tenerlo. Una lección que entiende al mismo tiempo que se la enseña a los chicos. No es porque haya resuelto sus problemas de vendedor de armas alcohólico que se haya convertido en un verdadero héroe. Es mejor, claro, pero aún así partimos de muy abajo. En ese momento, Peter probablemente sea incluso más un héroe que su mentor. Bueno, todo esto parece muy crítico, pero el título de este video nos habla de dos hombres. Y sí, es la presencia de Steve la que lo impulsó a evolucionar escena tras escena sin buscarlo especialmente, solo con su presencia. Ya hemos hablado de sus diferencias ideológicas, en la propia creación de estos personajes con destinos entrelazados. Pero para entender realmente a Steve Rogers, hay que volver al principio. Así como los rusos nos dijeron que solo un actor podía interpretar a Doom, también dijeron que Avengers Doomsday no podía darse sin su antiguo capitán. Él tiene un papel central en esta historia. Hay que decir que es el personaje, en este caso central de toda su carrera para ellos, pero también para su equipo de guionistas. Porque incluso antes de su llegada, fue el dúo Christopher Marcus y Stephen McFeely quienes moldearon al personaje desde sus inicios y lo hicieron evolucionar de proyecto en proyecto, y los rusos llegaron al MCU para realizar lo que sigue siendo hoy en día una de las mejores películas de la franquicia: Capitán América, el soldado del invierno, un punto de inflexión para el personaje. Que pasa de ser el buen soldado que pone a la nación por encima de todo, a ser el hombre dispuesto a desobedecer para anteponer su moral y a sus amigos. Pero algo muy interesante, los rusos nos aclararon que el título Soldado del Invierno tenía un doble significado. El término designa al patriota por excelencia, aquel forjado por la prueba y el sufrimiento, en oposición al soldado de verano de Thomas Paine. Este filósofo describía esto: son tiempos que ponen a prueba las almas. El soldado de verano y el patriota de ocasión, en esta crisis, se retiran del servicio a su país. Paine, como franco-británico estadounidense, vivió la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de Estados Unidos, así que sabe bastante de patriotismo.
Y Rogers es exactamente ese soldado de invierno, el que no se moverá ni un ápice sin importar las pruebas, porque él nació en la adversidad. Y eso es lo que lo diferencia fundamentalmente de Stark, porque Tony, él es un soldado de verano, el patriota idealista, nacido en el lujo y la comodidad. Mejor aún, su estatus siempre lo ha puesto por encima del común de los mortales. Y eso es exactamente lo que demuestra su primer enfrentamiento. Steve se acuesta sobre el alambre de púas cuando Tony lo interrumpe. Y Steve responde con disgusto, indicando desde ya que Tony no entiende la idea del sacrificio y que su lógica se inclina hacia el utilitarismo, lo que de hecho acerca más a Tony a un Thanos que a un Capitán América, como ya dijimos. Pero en esa misma discusión, Steve reta a Tony sobre la idea de que sin su armadura no es nada, que es incapaz de hacer el más mínimo sacrificio. Y es la primera vez que vemos que su ego va a recibir un golpe. Ya por su estatus, pocas personas realmente le han hecho frente a Stark, ya que es capaz de desarmar a todos con el humor, el dinero o la tecnología. Pero en este caso, aquí, no puede desarmar a Steve, y Tony lo sabe, lo que hace que sus comentarios mordaces sean aún más agresivas. De hecho, lo admite en Civil War, su padre hablaba constantemente del Capitán América y creció odiando a Steve por eso. Sí, así es. Nunca mencionó eso, pero aquí 1000 veces. Times. God, I hated you. I don't mean to make things difficult. Entonces en ese momento tiene un doble resentimiento, se da cuenta del tipo que tiene enfrente de todas formas, pero un tipo que le recuerda sus propios problemas con su papá, con un padre que constantemente lo comparaba con un hombre perfecto. Y es ahí donde se pone interesante, porque esa conversación lleva al primer acto realmente heroico de Stark, su primer sacrificio. Cuando atraviesa el agujero de gusano con la ojiva nuclear para salvar Nueva York, claramente en ese momento él piensa que va a morir. Y lo último que escuchó antes de eso fue: no eres del tipo que se sacrifica. Su primer sacrificio es una respuesta directa a Steve. Se acostó sobre el alambre de púas, pero casi por orgullo para demostrarlo. Steve, por su parte, rápidamente se hará un lugar como líder táctico y ganará el respeto de todo el equipo. Donde Tony financia, Steve une. Donde Tony es admirado, a Steve lo siguen. Como prueba, Thor, el dios guerrero milenario, le obedece en el campo de batalla. Hulk se siente respetado como Hulk y lo escucha. Y Natasha encuentra en él una nueva familia. Y cuando Tony deja a los Vengadores después de Ultron, naturalmente, Steve es quien hereda un equipo compuesto por personas sin lazos. Bruja Escarlata, Falcon, Visión, Rhodey, Viuda Negra, todos encuentran en Steve lo que nunca han tenido. Y es precisamente la escena de Era de Ultron la que establece la relación para lo que sigue. Tony crea a Ultron en secreto, en contra de la opinión del equipo. Una escena donde ignora a Steve deliberadamente. Pero también es la escena donde, a pesar del error monumental, Steve se niega a abandonarlo. Le dice que enfrentarán las amenazas juntos y que perderán juntos. ¿Cómo planean derrotarlo juntos? Vamos a perder. Y también lo haremos juntos. Tony intenta justificarse y Steve le dice: perdón. Aún así, él mismo no se perdona, consciente de la tontería que acaba de hacer. Él sabe que no merece ese perdón, y es precisamente eso lo que lo obliga a cuestionarse. Entonces llega Civil War, el punto de inflexión. Tony piensa que los acuerdos son la solución correcta, que Steve terminará cediendo, debe hacerlo, es lo racional. Pero Steve ya no es el mismo desde Winter Soldier, ya no sigue las órdenes ciegamente, al contrario, pone su moral por encima del interés colectivo. Y es aquí donde le dice esa frase: está bien, justo en el momento en que Steve se niega a firmar. En ese momento preciso no odia a Steve. Odia lo que le hace sentir frustración. Sabe que, en el fondo, Steve tiene razón. Steve es, frente a él, el espejo de todo lo que se niega a ver en sí mismo. Steve es lo que Tony no puede ser. Todo lo que su culpa le impide llegar a ser. Representa la deontología y el deber moral de salvar a quienes lo necesitan sin red de seguridad ni autorización de nadie, frente a la lógica utilitarista y pragmática de los acuerdos. El heroísmo en su forma más pura e incondicional, contra el mundo real de Tony y las consecuencias. Aquí es donde terminan los Vengadores y comienza la transformación de Tony, la verdadera, porque el Capitán le muestra a Tony que ha cambiado. El equipo del Capitán lo ve como su familia, y para Steve, el cálculo es sencillo. ¿Cómo proteger a los demás si no puede proteger a los suyos? Entonces elige el amor por su amigo por encima del bien común. La unidad de los Vengadores, su estatus de Capitán América, no importan las consecuencias, lo sacrifica todo, una vez más. Eso es lo que destruye a Tony, física y mentalmente. Y lo peor es que Steve, una vez más, no lo abandona. Le deja un teléfono diciéndole: llámame si me necesitas. Un teléfono que Tony va a llevar consigo durante 2 años. Es a través de ese teléfono que llama a Steve antes de la invasión de Thanos en una escena eliminada de Infinity War. Un detalle que revela lo que Tony se niega a admitir. Necesita a Steve. Entonces pudo haber destruido el teléfono o simplemente dejarlo en la oficina.
pero lo lleva consigo incluso mientras sale a correr. Pero el daño ya está hecho. Y es ahí donde la fractura, hasta ahora teórica, se convierte en una catástrofe planetaria. Ambos se enfrentan a Thanos, claro, pero por separado, y ambos fracasan con pocos minutos de diferencia. Tony en Titán, Steve en Wakanda. Por primera vez, su separación tiene un precio medible, a escala de la mitad del universo. Lo que lleva a un nuevo giro. El inicio de Endgame nos muestra cuánto se reprocha a Tony haber confiado en Steve. Y busca a un responsable de su derrota. Cuando Steve intenta consolidar al equipo y habla en plural, perdimos, Tony ataca en singular. Perdimos. Tú no estabas ahí. Aunque fue él, Tony, quien originalmente causó la ruptura del equipo. Steve asume la responsabilidad colectivamente. Tony señala con el dedo. Y aún así, años después, es Steve quien vuelve a buscar a Tony para el atraco temporal. Una misión que los unirá una última vez como Vengadores. Porque Endgame es el punto de convergencia definitivo. Esta misión demuestra la influencia que cada uno tuvo sobre el otro. Sus consecuencias llevarán a la desestabilización del multiverso, pero están listos para enfrentarlo juntos. Y cuando fallan en Nueva York, Tony le pregunta a Steve si confía en él. ¿Confías en mí? Sí, confío. Y Steve no duda ni un segundo. Aquí es donde ocurre la escena más discreta y más importante de todo su arco compartido. El ascensor de 1970. Tony se encuentra con su padre y Steve está con él. Steve, contemporáneo de Howard. Steve conoce a Howard mejor de lo que Tony jamás lo conoció. Y sin Steve, Tony no va a 1970. Sin Steve, Tony no vuelve a encontrarse con Howard. Y sin Steve, a su lado en ese momento, Tony no resuelve sus problemas con su papá. Steve cierra, solo con su presencia, la herida que él mismo había abierto en Siberia 4 años antes, sin una palabra de explicación. Solo estando ahí. Y Tony regresa entonces listo para hacer lo que tiene que hacer, por aquellos a quienes ama, incluso hasta la decisión que probablemente no habría tomado años antes, ser el que chasquea los dedos, no por Steve y los Avengers, pero por Morgan, su hija, haciendo literalmente lo que Steve le había dicho que nunca haría, acostarse sobre el alambre de púas. Steve, sin haberlo querido nunca, transformó profundamente a Tony, y Tony murió como Steve Rogers. Pero entonces volvamos una última vez a Steve. ¿Es realmente solo el resultado de un experimento como insinúa Stark? Bueno, no, claramente no, todos lo sabemos. Porque lo que cambió a Tony y a los Vengadores no fue el contenido de la botella, es lo que hizo que Erskine eligiera a Steve entre tantos otros. El suero solo amplificó lo que ya estaba en él, exactamente como la tecnología solo amplificó lo que estaba en Tony. Steve, incluso antes del suero, ya buscaba defender a los débiles de los bravucones. Y Civil War lo prueba una vez más, cuando defiende a su amigo Bucky contra un bravucón, en este caso, Tony. Repitiendo su frase mítica una y otra vez, puedo hacer esto todo el día. Y ahí está toda la belleza de su arco. El bravucón de Civil War se convirtió 10 años después en el que se acuesta sobre el alambre de púas. Y Steve, por su parte, nunca abandonó a Tony, al contrario. Tony ciertamente se convirtió en el héroe más grande de Marvel, pero hay una constante. Desde sus inicios hasta el final, la culpa. Eso es lo que ha guiado todas sus decisiones, desde el reactor hasta los acuerdos, del robo al sacrificio. Convencido de hacer lo correcto por el bien común, siempre ha sufrido las consecuencias de sus actos. En cada película, repara, nunca se cuestiona a sí mismo. Y eso es precisamente lo que define a este personaje. Sin Steve, esa culpa lo habría consumido. Su autodesprecio probablemente lo habría llevado a cometer las peores atrocidades por el bien común, convirtiéndose realmente en el villano principal de la saga. Pero Steve siempre demostró que había otro camino posible, un camino donde no tenía que cargar con ese peso solo, un camino donde el sacrificio compartido era la solución, no la dominación. Sin eso, Tony probablemente habría implementado una vigilancia planetaria, controlado a todos los héroes y vencido a Thanos. Pero ¿a qué precio? Imponiendo su propia crueldad por el bien común. Concretamente, todo lo que representa el Doctor Doom, y quizá por esa razón, solo él puede desempeñar ese papel hoy en día. Steve le enseñó a ceder, a dudar, a rendirse ante la amistad y la convicción. Pero en el fondo, el personaje sigue siendo el mismo. Bueno, hemos hablado mucho de Tony, pero tranquilos, él también tuvo una influencia en Steve, pero una influencia que probablemente llevará a Steve a crear a Doom. No en el 616, sino en un universo completamente diferente. La creación del Doctor Doom. Endgame, o más precisamente el elevador de 1970, y el elemento que realmente va a convertir a Tony en un héroe dispuesto al sacrificio. Ya lo dijimos. Pero también es ese momento el que va a hacer que Steve reconsidere toda su vida, ese momento en el que se encuentra con lo imposible, la mujer que ama, ahí, viva, a unos pisos por encima de él. Ese momento en el que ve su portarretratos en el escritorio y entiende que esta tecnología podría hacer posible lo que nunca imaginó que podría hacerlo.
Es un evento fundamental, un detonante que activa lo que Tony le enseñó sin siquiera saberlo. Porque mientras Tony funciona a base de culpa, Steve la oculta bajo su deontología. Pero en el fondo, si no se aparta de ninguno de sus principios, es porque lo sacrificó todo para salvar al mundo. Y volver atrás sería traicionar ese sacrificio, el de una vida prometida con Peggy. Él mismo lo dice. Una vez que devolvió las piedras, pensó que finalmente intentaría esa vida que Tony le había aconsejado. Devolví las piedras, intenté esa vida que Tony me había aconsejado. Porque Steve ha evolucionado mucho desde Civil War. El distanciamiento con Tony les permitió a ambos entender el punto de vista del otro. Cap abandona el escudo, el emblema, la patria. Adopta una postura imposible de imaginar al principio, la de un justiciero fuera de las reglas que sigue sus convicciones en lugar de las instituciones. Al final se convierte en el otro, en el Tony de sus inicios. Ideológicamente ha cambiado, pero al igual que Tony, tuvo que pasar por errores y decepciones, aunque en un registro diferente porque Steve, él asume todo. Excepto que su postura de bloque inamovible en medio de las tormentas no disipó las tormentas, al contrario. Lo que destruyó a los Vengadores no fue simplemente Tony, sino los caracteres opuestos de estos dos hombres, y lo que les permitió crecer fue alejarse para, paradójicamente, aprender el uno del otro. Pero aquí está el asunto, la próxima película de los hermanos Russo, Avengers Doomsday, vuelve a poner en el centro de la ecuación a estos dos hombres, o más bien a nuevas versiones de estos dos hombres. Porque Steve realmente decidió, al final de Endgame, dejar de seguir lo que sus seres queridos esperaban de él. Él eligió su vida, se quedó en el pasado junto a Peggy. Ahí formó una familia y al mismo tiempo, muy probablemente, creó una rama destructiva del multiverso. Pero eso no es todo, porque según lo que sabemos, Steve y su familia habrían sido trasladados a otro universo, el 828, al menos ese es uno de los grandes rumores actuales. Un mundo extrañamente pacífico, un mundo que nunca conoció la Guerra Fría, un mundo donde, desde los años 60, la tecnología prospera sin conflictos importantes. Y es exactamente el mundo en el que fueron creados los Cuatro Fantásticos. La pregunta obvia es, ¿por qué este universo es tan diferente al nuestro? Y la respuesta, creo yo, se resume en una palabra: Steve. Sí, porque conocemos a Steve. Sabemos que es incapaz de quedarse de brazos cruzados ante una injusticia. Cuando veo una situación injusta no puedo ignorarla. A veces me gustaría poder hacerlo. No, no te gustaría. Entonces imaginen que llega a los años 50 con su brújula moral intacta y sus conocimientos del futuro. El SHIELD, que fue corrompido por Hydra, el programa soviético del soldado del invierno que podría detener desde el principio, y todas las manipulaciones en la sombra que conoce de memoria y que desestabilizaron el mundo en el universo 616, no podría quedarse sin hacer nada. Es físicamente imposible para él, y ahí es donde todo cambia, porque con sus acciones creó un universo que no debería existir en esa forma. Así que deforma una realidad y probablemente crea incursiones devastadoras que eso conlleva. Entonces, claro, todo eso debió crear a los Cuatro Fantásticos, pero también, de cierta manera, a Victor Von Doom. Este Doom va a descubrir que su libre albedrío le fue robado en su universo, pero también quizá en el 616, donde allá él es Iron Man. Y solo un hombre conecta a ambos. Steve Rogers, el nómada. Y es exactamente aquí donde la mecánica se repite, porque Victor Von Doom comparte con Tony Stark los mismos rasgos fundamentales. La misma inteligencia voraz, la misma relación con el control, la misma certeza de tener la razón, la misma culpa que siempre busca un culpable externo. Y si me siguen en este canal, saben que pienso que Tony es básicamente un Doom puesto en el 616 para ayudar a aquel que permanece a cumplir su plan. Pero en la mayoría de los universos no necesariamente se convierte en un héroe. Al contrario, Tony en el 616 no se desvió porque tuvo a Steve. Steve lo obligó a ceder, a dudar, a rendirse ante la amistad, pero sobre todo lo apoyó y lo inspiró. Por el contrario, el Victor en el 828 podría haberse desviado precisamente porque existió Steve, pero del otro lado de la barrera, y esa es la verdadera ironía de la historia. El deontólogo que nunca cede salva a un Tony enseñándole a ceder, y va a crear un Doom superior en otro universo al negarse él mismo a ceder, al seguir aplicando sus principios incluso fuera de su universo. Aún así, debió haber mantenido un perfil bajo. La misma brújula, dos universos, dos destinos opuestos. Y quizá por eso solo Robert Downey Jr. puede interpretar ese papel hoy en día. Porque Doom no es un nuevo enemigo. Él es el Tony que Steve no salvó, sino que creó